Bien, ¿qué escuchamos, compañero Demian? Serú Girán, Cinema Verite. ¿Cinema? Verite, o Verité, como quieras. Y hablando de Verite, Benite no, en Vengan de a Uno no tenemos más esa Hay sección. un proyecto que tengo que charlar con el señor Lautaro Merino. Sí. Usted sabe que era, no porque esté acá, ni por una cuestión de sobarle el lomo, pero era una de las secciones favoritas, ¿no? Tal vez por una cuestión generacional. Y a mí me gustaba hacerla, ¿eh? Sí. Y creo que tiene lindo potencial. Pero no lo vamos a spoilear. Vamos a charlar con Laucha. Bueno. Y vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en compañía de Demian Barry, que entre otras cosas, entre tantas aristas, hacía su sección de vinilo en Vengan de a Uno. ¿Qué me iba a decir? No, digo, ¿qué tiempo hay? Ya uno llega a esta edad, viste, Facu, y se da cuenta que... ¿Qué tiempo hay entre signo de interrogación qué tiempo hay? Tiempo hay. Siempre hay tiempo para hacer las cosas. Mire qué linda paradoja, si quiere, ¿no? Sí, tal cual. Porque teóricamente uno ya el tiempo lo empieza a mirar desde... Con cariño, ¿no? De otra manera, ¿no? Claro. El relojito de arena que da la vuelta como en esos juegos de mesa. Pero me di cuenta que las cosas maduran y llegan. Y si no, si uno se apura, sale mejor. O por lo menos te lo tomás así. Ya te voy a llevar por la convocatoria, que tiene que ver con el polo tecnológico, tiene que ver con la sexta exposición... L'Espotic. Te voy a pedir que por ahí nos desglose justamente el tema de lo que para ustedes que son de ese palo más desde la informática o desde la tecnología, son palabras ya muy comunes, del glosario muy común. Pero bueno, tiene que ver también con la visita de Filmus el día viernes, una serie de actividades. Pero entre mate y mate recién hablábamos de otras cuestiones y hombre dedicado también al vóley, amante del vóley, ¿no? Un vóley que, bueno, otra vez nos pone o nos puso de cara a estar ahí prendidos en la tele. Se cumplen 40 años del Mundial 82, la famosa generación dorada que tiene también su tercer puesto, al igual que el Mundial 82 en Seúl 88. Muchos descendientes de sangre y descendientes de esa camada, porque está el hijo de Conte. Perdón, tenemos una versión local de esa camada, que es Germán Weiner, que juega en el equipo donde juego yo al vóley en este momento. Germán Weiner. Sí. ¿Que es de dónde? Está viviendo acá en Madrid. Ah. Era juvenil en el año de la camada de oro de Seúl, pero él jugó en River mucho tiempo, jugó en Rosario, después se mudó para acá y juega en Alta al Medio, que es el equipo con el que juego ahora en este momento. En la Liga Social. En la Liga Social. Bien, que me decías que venís ahí con alguna nana o... Sí, me tuve que operar las rodillas, ya no responden como antes. Bien. Siempre se puede jugar de líbero, de todas maneras, que es el que defiende y está más por el piso, digamos, no tiene que saltar tanto. Bueno, y es una actividad porque pienso en el vóley, pero también pienso en el Newcom como una actividad que he aprendido mucho en ya nosotros los mayores. Por ahora, en el grupo nuestro, que hay varios, sí. Gente grande, digamos, sí. Por ahora es mala palabra. El Newcom. Sí. Por la tengo a... Pero es mala palabra, ¿por qué? Porque ya es sinónimo de estar doblando la esquina. Exactamente. Sí. O por esa cuestión de... No por no, porque antes era como el básquet y el sextobol, ¿no? Esta cosa tan binaria, hablando de cuestiones de época, ¿no? Esta cuestión tan blanco-negro, ¿no? Los pibes jugaban al básquet y las pibas jugaban al sextobol, por lo menos en la escuela, ¿no? En el ámbito de la escuela. El sextobol que viene a ser como una reliquia, claro, en estos momentos. Pelota al cesto, le decíamos a mí. O pelota al cesto. Pelota al cesto. Sí, yo creo que tiene que ver con ese falso orgullo de decir todavía puedo seguir jugando al vóley. Bien, pero no por denostar la disciplina. No por denostar la disciplina. Que tiene muchos adeptos y adeptas. Sí, de hecho vengo recibiendo tentaciones permanentemente para ir a jugar al Madrid. Sí, por supuesto. Demian. Mi amiga Gladys Re, que es fanática del Newcom, con Claudio Donati, ex jugador de básquet de claro. Fanáticos del Newcom, me dicen, mirá que viajamos un montón, la pasamos bárbaro. Sí.
Pero cuando salga de la cancha de vóley, vemos. Yo aprovecho para mandarle un saludo a la compañera Riveros, que también está en esa movida. Bueno, ¿qué es la Expotic? ¿Qué es el Polo Tecnológico? ¿Y qué es, o qué fue, o en qué consistió la visita del ministro Filmus? Bueno, primero la Expotic, porque es un evento que hacemos todos los años con la Cámara. Nosotros ahora estamos cumpliendo 10 años con la Cametic, que es la Cámara de Empresas y Emprendedores TIC de Puerto Madryn. Bien. Venimos impulsando un trabajo con el sector, digamos, privado, con las empresas y los emprendedores de tecnología de la información y las comunicaciones. También en relación con el parque tecnológico, en realidad. Primero armamos un polo, es verdad que polo y parque van ahí de la mano. Pero la Cametic es uno de los socios integrantes del parque tecnológico, y en eso todo tiene que ver con todo, porque obviamente aquí apostamos a un desarrollo de Puerto Madryn de fundar empresas de lo que llamamos base tecnológica. Por considerar que, digamos, entendemos que es una actividad que genera valor, que agrega valor, que genera empleos de calidad, y en eso venimos trabajando, digamos, hace mucho. Y ese parque tecnológico, además de la cámara que mencionabas, que ya tiene 10 años, ¿quiénes más conforman ese grupo, ese consorcio, ese equipo? Del sector privado están las 3 cámaras, nos faltaría la Cámara Pesquera en realidad. 3 cámaras, estamos hablando de Cámara de Comercio, claro, Cámara Industrial. Y nosotros, la Cametic. Y ustedes, la Cametic. Después está el Estado provincial y el Estado municipal. ¿Representados por algún área en particular o por personas en particular? En realidad cada una de esas instancias tiene que nombrar obligadamente por estatuto un representante con el mecanismo que requiere cada una de esas instituciones. En este caso, de hecho, la presidencia del Parque Tecnológico la tiene la Municipalidad de Puerto Madryn, representada a través de la viceintendente Noelia Corbalán. Que es Noelia Corbalán. Que además viene del palo de tecnológico desde la UTN, por ejemplo. No solo eso, sino que es la gran impulsora, a mi criterio, desde hace unos 10 años de toda la movida de generar un ecosistema tecnológico en la región. Bien. Arrancando en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con Menchi en ese momento. En provincia. En provincia. Sí. Promoviendo que creábamos la primera incubadora acá en Puerto Madryn. Después de ahí sí en combinación con la UTN, ahora desde el municipio, convencidos, digamos, de esta tarea, insisto, que a veces es difícil de entender, porque uno dice, bueno, ¿qué tanto nos beneficia tener empresas de base tecnológica? ¿O por qué tengo que agregar valor a lo que uno hace? Y es mucho a veces de lo que discutimos de la economía primaria, ¿no? O sea, me parece que tiene que ver con eso la cuestión. Y cuando estamos hablando con Demian Barry, cuando hablas de tecnología o de base tecnológica, o mismo cuando por ahí ahondemos un poquito más en la exposición de los otros días, que tuvo su punto el día viernes, etcétera, etcétera, uno desde cierta cuestión neófita piensa básicamente en Internet, ¿no? Pero me imagino que el palo es mucho más amplio. ¿Cómo se explica eso? No solo es mucho más amplio, sino que además sería un error pensar en la cuestión de TIC específicamente. ¿Qué es TIC? TIC es Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con Bien. lo cual abarca desde la informática, sí, el desarrollo de software, sí, y las redes y las comunicaciones. Bien. Como entorno sectorial, digamos. Bien. ¿no? Llevado eso al palo laboral, ¿qué tipo de empresas están bajo ese paraguas de las TIC, se diría? Exactamente. Todas las empresas de desarrollo de software, las que fabrican productos o las que tienen programadores, digamos, que es la carrera que nosotros, yo soy docente en la San Juan Bosco, soy profesor de la licenciatura en informática, eso es todo un palo. Y después hay otro palo bien concreto que es telecomunicaciones y redes de datos, desde el punto de vista de infraestructura. Por ejemplo, la del Chubut tiene carreras que tienen que ver con redes y telecomunicaciones. No es lo mismo, digo, alguien que programa y hace software que alguien que se dedica a la infraestructura de las comunicaciones. Y después conectividad, que claramente tiene que ver con
esa infraestructura pueda ser posible. Ahí ya hablamos de empresas de carriers que te llevan las comunicaciones hasta otros lados del mundo, fibra óptica, bueno, cómo se complementan esas cuestiones. Y tampoco hay que despegarse de la producción multimedia, del contenido que se da a través de esas telecomunicaciones digitales y en definitiva el mundo digital. Hoy nosotros estamos hablando por un medio analógico de los pocos que quedan, pero salimos por YouTube, que se digitaliza todo lo que estamos haciendo y sale de forma digital. Bueno, todo eso implica una infraestructura, primero que nada, que es convertir todo lo que estamos diciendo, hablando y produciendo en imagen en unos y ceros, que es la base de lo digital, y todo eso requiere un montón de cuestiones detrás, prácticas y de gente que tiene que programar para que esas cosas pasen. Hablaste de la licenciatura en informática. En informática en la San Juan Bosco. En la San Juan Bosco, que tiene ¿cuántos años? Porque uno piensa en la San Juan Bosco y piensa en abogacía, en ingeniería y en biología. Es que la de ingeniería... Y en turismo. Es que cuando se abre la sede de Puerto Madryn en el año 85, había 2 carreras nada más. ¿Eran? Informática y biología. Bueno, son de las más viejas. Pero vos mirá cómo será la cuestión, por lo menos en el inconsciente colectivo, hablando de Serú Girán y hablando de Charly García, que parecería ser de las más nuevas, ¿no? La de informática. No, es de las más viejas. Bien. Y de hecho con una gran cantidad de egresados. ¿Y cómo es ese proceso entonces? ¿85? Que en realidad arrancamos con una licenciatura, después no escapamos a las debacles económicas. Sí, a los momentos políticos. Conservamos la tecnicatura muchos años y allá por el año 2005 se vuelve a instalar la licenciatura y empezamos a tener los primeros egresados de licenciatura. Eso sí, esos egresados de licenciatura. Y en ese momento histórico, porque parecen pocos años para determinadas cuestiones, pero me parece para lo que estamos hablando es una eternidad o es un abismo en el tiempo. Todavía no, prácticamente estamos hablando de las redes sociales. Me acuerdo que uno pone internet y escuchaba ese ruidito tipo la fritura de la radio, ¿no? Como era, no sabía si estabas viendo una película de ciencia ficción, hasta que enganchaba. El simbolito ese ¿no? del sobre o del mundito que iba tomándose su tiempo. Esa primera camada de egresados y egresadas, ¿en dónde encontraba su faceta laboral? Ya obviamente de acuerdo a lo que había estudiado, ¿no? Mira, muchos de nuestros primeros egresados estuvieron en el mundo de Aluar, obviamente en el área de sistemas de Aluar, han sido absorbidos ahí, y después en el CENPAT, en el CONICET. También se ha tenido, egresado de las primeras camadas de analista programador universitario, Renato Massanti, que después se recibió de licenciado, y que es el actual delegado de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo. Pero en el medio un montón de gente que pasó por el CONICET CENPAT. En el lado de sistemas de Aluar también, varias personas que se han recibido de analistas programadores. De hecho, la carrera la impulsa, viene impulsada, tanto la apertura de ciencias biológicas como de informática y la apertura de la sede de Puerto Madryn. Han tenido grandes promotores del lado del mundo profesional, digamos, de las personas, no de Aluar, se entiende, ¿no? Sino sí de las personas profesionales que trabajaban en Aluar y veían que la ciudad era interesante que tuviera un desarrollo de otro tipo, digamos, ¿no? Que contara, por ejemplo, con una universidad. Y las otras camadas, ya con el paso del tiempo y con las otras posibilidades que se fueron dando desde lo laboral. Bueno, uno estás hablando con él, me recibí de licenciado en el 2007. Y también, de hecho, tuve el honor de ser el primer recibido de la San Juan Bosco, delegado zonal, digamos, ¿no? Hasta hace poco. Hasta hace poquito. Justamente una de las cosas que hicimos, y te quería contar, era que a raíz de que los tenemos muy perdidos a todos los profesionales que han egresado, que no son pocos, desde el Parque Tecnológico y desde la Cametic lanzamos el primer relevamiento de profesionales TIC de la región, con una respuesta más que interesante. Ya completaron la encuesta unas casi 200 personas y aspiramos, 200 personas que tienen alguna vinculación con la carrera de TIC, ¿no? No todas han sido formadas por nosotros,
Pero digo, la gran mayoría, cuando uno empieza a mirar, muchos tienen relación con la San Juan Bosco y otros han venido de afuera. Se han formado o en La Plata, o en La UBA, o en Tandil, y han venido a parar acá. Ya directamente a trabajar. Sí, muchos a trabajar, muchos también con cambio de calidad de vida, que hablábamos hace un ratito, como la ciudad es atractora de una cuestión que tiene que ver con la calidad de vida respecto de otros centros urbanos. Y en eso también estamos con el Parque Tecnológico. Entendemos que está bueno pensar a Madryn con empleos de calidad y mirando la calidad de vida que se puede generar acá local. Con un Madryn que es bastante transversal en ese sentido, no sé si se da con otras ciudades, pero en donde uno acá encuentra justamente gente de distintos lugares, no solamente del país, sino de lugares aledaños. Esa gente, o cómo comienza a variar el campo laboral. Vos hiciste mención, si se quiere, a dos cuestiones bien puntuales. Sistema de aluar y laburo dentro del Centro Nacional Patagónico, promediando la década del 2000. ¿Sí? 16, 15 años después, ese campo laboral de esa gente ya formada, etcétera, etcétera, ¿en dónde está centrado? Está centrado en cuestiones individuales, empresas, hay de todo un poco. Hay cooperativas o hay... Tenemos una cooperativa de software que hace poquito se vino a instalar acá, en realidad vino de afuera, sí. De la cooperativa Ficus. ¿Que ofrece qué tipo de servicios? Desarrollo de software. Sí. El tema es que el desarrollo de software, y más después de la pandemia, va de acá para cualquier lugar de donde se necesite. Sí, ¿no? Sí, podés estar en Madryn y estar trabajando para alguien que está en otro punto del planeta. Pero muchos de los informáticos locales se desarrollaron en el mundo de las industrias que tenemos acá. Por ejemplo, el sector pesquero es un gran atractor de gente que necesitan de profesionales de informática y de comunicaciones. Desde instalación de redes, lo que se llaman conectividad en redes de datos de distintos tipos y desarrollo de software. Digamos, en eso hay una gran cantidad de gente. Todo el sector metalmecánico, ¿sí? También. Todo el sector turístico también requiere. O sea, en general la informática y las tecnologías de las comunicaciones es transversal hoy en día a cualquier actividad económica que desarrolle la ciudad. Así que en ese sentido el potencial es enorme. Lo que sí nosotros observamos y queremos modificar desde el Parque Tecnológico y desde la Cametic es que, como vos bien dijiste, todo eso está muy atomizado. No porque uno no quiera que la gente sea monotributista o solo monotributista, sino que el monotributo también es una forma de precarización del laburo que hacemos todo. Cualquier profesión, no solo la informática, sino cualquiera te diría que el monotributo y la forma individual de laburo no dejan de ser formas de precarización. A algunos les puede ir mejor, a algunos les puede ir peor, pero en disciplinas como la nuestra, la asociatividad, laburar en conjunto, hace un diferencial, definitivamente. Y buscamos desde la Cámara y desde el Parque Tecnológico generar esos entornos asociativos, modificar el entorno para que no haya 10 personas, 10 mujeres o hombres que se dedican a prestarle a 10 empresas distintas el mismo servicio, sino que empecemos a pensar en juntarnos, en generar un valor distintivo y que inclusive podamos sacar ese valor fuera de Madryn, fuera de la Argentina, y cambiar la calidad y la relación del desarrollo de ese tipo de empresas. Y en ese sentido, cuando hablamos de políticas, e inclusive cuando se dice, o por lo menos uno opina de esta manera, ¿no? Cuando se dice, no hay tal política, por ejemplo, en educación. Venían hablando los chicos en el segmento anterior de la situación de la Escuela 750, veníamos hablando en el segmento anteúltimo de la concentración que se hizo ayer. Bueno, lo que se vive desde hace 5 o 6 años en la provincia del Chubut, en rasgos generales y particulares en materia de educación. Entonces muchas veces se dice, no, tal gobierno o tal pata del Estado no tiene una política de educación. Entonces uno puede contrarrestar y decir, sí, hay una política de educación que es esta, que es ir para este lado. No es que no hay. No hay una política de pesca, pensando en lo que nos rodea cercano. En este sentido, y en función de lo que estamos hablando y esto que estás mencionando con trazos gruesos de cierto ideario a partir sobre todo de las grandes posibilidades que ofrece la zona, como vos mencionás, las carreras que hay,
la formación ya local, la gente que se viene a sentar con su experiencia, y que inclusive hoy por hoy, dentro de esas cabezas, nada más ni nada menos que la viceintendenta que proviene de ese sector, ya sea en el ámbito municipal, en el ámbito provincial, en el ámbito nacional, y metiéndolo a Madrid o a la región patagónica dentro de ese circuito. ¿Hay una política clara, sea cual sea esa política, en este rubro? Mira, desde el punto de vista local, en el entorno que uno dice, bueno, me limito a Puerto Madryn y a Chubut, te diría que la respuesta en principio es no, pero eso no invalida que alguien en particular se tiene que encargar. Sí estamos trabajando en que esas políticas se construyan y se generen. Yo soy un convencido, y lo hemos charlado en otras oportunidades, que nosotros empezamos a formar parte del entramado de actores en el lugar donde nos toca estar para generar esas cosas. Y en ese sentido, la Expotic fue, por ejemplo, desde la Cametic, pues uno dice, bueno, ¿qué representa la Cametic? Y al sector de empresas y emprendedores de ese rubro, digamos, que nos dedicamos a eso. Y yo no puedo, será por deformación o lo que fuera, no puedo nunca despegarme de pensar que todas las cámaras son políticas en el fondo, y que generan políticas y que generan un entramado con el sector público, con el Estado, y que entonces no podemos mirar para el costado, sino pareciera ser que la política es como una política de nicho y que se genera en un solo lugar. Dicho esto, generamos desde la Expotic algo que nos parecía que no podíamos esquivar, que es que generamos 3 sectores que nos parecían a nosotros que desde el punto de vista de la aproximación política había que trabajar. Uno era el sector de pesca, que acabas de nombrar y lo venimos nombrando. El otro era el sector de salud, y ahora voy a explicar por qué. Porque de alguna manera durante la pandemia, si hay algo que surgió como cuestión necesaria y de fortalecer como políticas de Estado, es el sector de la salud. Y el otro tiene que ver con la transformación digital del sector industrial. Dicho esto, es una opinión mía personal. Voy a dar mi diagnóstico de por qué desde la Cámara elegimos eso. Un poco lo empujamos con varios integrantes de la Cámara. ¿Por qué esos sectores? Primero, que Chubut está empezando a ser una provincia que tecnológicamente está por debajo del estándar en todos los sectores, público y privado. Entonces eso nosotros... Perdón, cuando decís debajo de los estándares, ¿te referís a que cuestiones técnicas? Sí, a su desarrollo tecnológico y de implementación de sistemas o sistémico. ¿Y eso por qué se da o de qué depende? ¿Es solamente una cuestión geográfica o es una cuestión, volvemos a determinadas políticas que en su momento... Determinadas políticas. Bien. Probablemente también con una cuestión geográfica, por ahí también con una matriz productiva, por eso digo que ahí tenemos que trabajar todos. Bien. Que tiene que ver por ahí con la política de educación también, porque uno no la puede despegar, pero mi preocupación, no quiero ser mala onda, pero lo que vengo viendo es que hoy estamos midiendo las relaciones entre las provincias en términos de provincias pobres, provincias ricas. Uh-huh. Sin embargo, no podemos decir que Chubut es una provincia pobre, porque es la cuarta exportadora de la Argentina. Es curioso porque suele ser un eslogan de muchos funcionarios, pero a la hora de... Es como mirarse un espejo negativo, porque dicho eso, bueno, los resultados en otros aspectos demuestran... Justamente por eso digo, a veces los resultados no están atados directamente con los niveles de ingreso de una provincia, sino a determinada relación de qué política yo llevo adelante para ver dónde me sitúo. Y me parece que en términos de no muchos años más adelante, la cosa no va a ser solo entre riqueza y pobreza, sino que en realidad va a estar dada por justamente la diferencia entre cómo yo agrego valor, y ahí tiene mucho que ver la tecnología. No hay forma de agregar valor en lo que hacemos si no es a través del aspecto tecnológico. Cuando vos me decías si era solo TIC, no, claramente no es TIC. Ahora voy a poner, yo siempre pongo el caso de Aluar, y tiene que ver con cómo uno incorpora tecnología en el producto que fabrica. Me parece que vamos a empezar a medir las provincias en términos de provincias no solo ricas y pobres en términos económicos, sino en su brecha tecnológica que cada una tiene. A mí me ha tocado, tuve la suerte de recorrer un montón de lugares. Entonces vos vas a lugares como Santa Fe y decís, apa,
Hay una diferencia. Esta gente tiene una visión, pero tú me dices, bueno, pero es Santa Fe, Demián, Facu, sí. vienen con mucha historia, mucha trayectoria. Pero cuando vos vas, inclusive en tema de términos de otra cosa que venimos trabajando mucho nosotros, que fue lo de ciudades inteligentes, que tiene que ver con la equidad. O sea, la tecnología no tiene por qué ser a veces, insisto con esto de las políticas que vos decías, tomada como algo disruptivo respecto de que un conjunto chico de personas podrían acceder a esa tecnología y otro conjunto muy grande no, todo lo contrario. Cuando vino la gente de CIPEC, que nosotros siempre decimos lo mismo, si hay algo que no son los muchachos de CIPEC, ¿CIPEC quién es? Es una organización, una ONG que se dedica y ayuda a gobiernos en términos de políticas de Estado respecto de modernización. Bien. Con una cabeza más conservadora que innovadora, pero cuando hicimos ese proceso a mí me sorprendió mucho que ellos decían la ciudad inteligente es la ciudad con mayor equidad. Cuanto mayor nivel de equidad, más inteligente es la ciudad. ¿A qué llamamos ciudad inteligente? Porque también la palabra inteligencia nos puede llevar a diferentes acepciones, ¿no? Pareciera ser que la ciudad inteligente está asociada a cuánto tecnológicamente puede tener, si tiene semáforos inteligentes, si tiene un sistema de transporte. No. Tiene que ver con, inclusive desde el reparto de la tierra, cómo yo organizo mi planificación urbana, hasta cómo yo aplico condiciones tecnológicas, insisto, que me equiparen en equidad a mi población. ¿Sí? Puede ser desde saneamiento, puede ser desde energía inteligente, o sea, tiene que ver con las posibilidades que una ciudad involucra, insisto, y volvemos al tema de la política y de las decisiones políticas que uno toma. Uno de los proyectos que se hicieron en CIPEC fue el Banco de Tierras, ¿sí? Y que tenía que ver con que... Perdón, ¿eso a nivel nacional? No, acá en Madrid. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí se elaboró, y como muchas cosas pasan, está ahí en el broche de la cuestión, por ahí que tiene que cerrar. Desde el punto de vista político, se tienen que juntar ciertas cabezas, que en Madrid es difícil porque hay muchos intereses, y eso está claro. Por lo menos para mí. ¿El Banco de Tierras qué ofrece? Desde ¿O qué debería ofrecer en su expresión mejor comprendida, ¿no? O en su ideal. Lo que yo voy a contar, que lo trajo la gente de CIPEC, la gente de CIPEC lo decía, esto es lo que hace Estados Unidos. Digo, para despojarnos y el mismo flaco que venía de CIPEC decía, está claro que estos muchachos no son comunistas, como diciendo, no es que venimos a quitar la tierra, desalambrar, ni mucho menos. Estamos hablando de política. Aunque Biglietti no nos vendría mal, ¿no? Biglietti no nos vendría mal, pero estamos hablando de un término más conservador, sí. Liberal conservador. Sí. Lo que la gente de CIPEC decía es, cuando yo declaro una tierra que no es urbana, por ejemplo una tierra rural, como puede ser muchos de los entornos de San Miguel que tenemos dando vueltas por acá. Sí. El municipio pasa por el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante automáticamente declara urbana esa tierra, sí, y le puede hacer el desarrollo urbano. Esa tierra de piso aumenta su valor 20 veces. Uh-huh. Se calcula que entre 20, 30 o 40 veces. ¿Quién es el principal socio de San Miguel? ¿Me estás preguntando? Sí. Si yo te tuviera que decir, si yo con una cosa del Estado digo, tu valor va a pasar a valer 20 veces más, ¿quién es el principal socio de San Miguel? El Estado municipal. El Estado municipal. Entonces lo que traía esta gente, que es lo que se hace en Estados Unidos, es que como yo soy tu principal socio, en general se hace una reserva, en Estados Unidos es del 30% de tierras. ¿Para qué? Para que las urbanizaciones sean con equidad, que se mezcle la gente en los emprendimientos. Porque si no seguimos como con las políticas de la Argentina, donde seguimos generando especies de countries, aunque no sean countries, y después mandamos a otro sector de la población a vivir a 10 kilómetros de sí, inclusive generamos bolsones inclusive con el aval de contradiciendo hasta las propias cartas orgánicas, ¿no? Claro. Porque terminamos dándole el aval institucional a lugares que no tienen servicios, que por ende no podrían ser entregados como... Por supuesto. Como lotes y... A mí esto me impactó mucho porque uno hablaba de ciudades inteligentes y uno de los proyectos que surgió fue este. Y vos decís, bueno, evidentemente por acá va la cosa, porque tenía que ver, insisto, con el acceso de la equidad, con que
lo que explicaba, bueno, la gente de San Miguel que se puso como muy nerviosa cuando la gente de CIPEC mostró esto. Y bueno. Les dice, pero... Y encima CIPEC y San Miguel no deben estar tan lejanos ideológicamente, ¿no? CIPEC la trajo Macri, o sea, bueno. no es que la relación con CIPEC viene del gobierno de Macri. Digo, para que entendamos también que a veces no es que estamos hablando de... No, pero bueno, a mí bueno, ya entraríamos en un tema que se nos vienen un montón de cosas encima, pero es un lindo tema para... Mientras esté el tema debatido y esparcido en los lugares en donde tiene que estar esparcido, bienvenido sea. El tema que lamentablemente muchas veces se le pone llave, ¿no? Claro. A ese conversatorio popular. A veces se le pone llave, a veces está ahí latente y en algún momento surge. Yo siempre soy un optimista. Vos sos un optimista del gol, como Palermo que ayer cumplió años. Por supuesto. ¿Me cerrás con la Spottic del otro día? ¿Qué dejó? Bueno, en términos políticos, ¿a quién trajimos? En pesca trajimos a Julián Suárez. Julián Suárez es el director, digamos, de coordinación y fiscalización pesquera. Sí. Que acaban de lanzar el sistema de trazabilidad pesquera. Sí. Una demanda... ¿Funcionario a nivel nacional? Funcionario a nivel nacional. Sí. Entonces, si uno dice, pero era la Expotic. Sí, pero hablamos de política tecnológica. Que lo dijiste anteriormente. Claro, entonces, y nosotros subimos al doctor Leonardo Ordínez, que es de la San Juan Bosco, sí. Que venimos trabajando en temas pesqueros. Hicimos parte de lo que fue el pliego para la guía digital de pesca en la provincia de Chubut. ¿A qué voy con esto? Que uno puede discutir de política en estos términos y puede discutir de política pensando en cómo mejorar la calidad, inclusive hasta de lo que hacemos como actividad económica, que tiene que ver con el sector pesquero, con la industria pesquera, que no es un sector fácil, y cómo eso puede o no impactar en mejorar la calidad de las exportaciones o permitir que, por ejemplo, las pesqueras chicas o la flota amarilla puedan acceder a exportaciones sin pasar por grandes pesqueras. Cuando hablamos de Spottic y en su sexta edición, ¿son solamente personas vinculadas a la actividad de la ciudad, de la región, o inclusive han venido de otros puntos del país? Invitamos porque, ¿qué pasa? En conjunto con Expotic se hizo el 17 encuentro de técnicos de Cabase, que son los técnicos de estos de las comunicaciones, los que están más con las redes. Me metiste más sigla que... Cabase es la Cámara Argentina de Internet. No, sí. Sé que se mueve así, estamos... Pero bueno, es como CR7, ¿no? Que es Cristiano Ronaldo. Pero claro, bueno. Vinieron 80 personas de fuera de Madrid. Que no es poco. Y eran toda gente que venía de afuera. Y vino gente de Rawson, de Trelew, vino gente de Comodoro, mucha gente de Comodoro. Invitamos. En ese sentido, la Expotic hemos logrado que se mueva a ese nivel. Y combinándolo con estos paneles que tenían que ver con la discusión política sobre tecnologías de la información y las comunicaciones, incorporamos al resto de la comunidad. Porque a veces uno puede hacer esta exposición y quedarse en lo endógeno. ¿Quiénes van ahí? Los nerds, los informáticos. Sí, yo me quedo afuera. Hablamos de tecnología. Yo vecino que supuestamente no tengo nada que ver y sí tengo mucho que ver, me quedo afuera. Entonces, como para que eso no pase y entender que en realidad muchas de esas cosas tecnológicas nos afectan, directa o indirectamente. Como la política que nos atraviesa en los diarios. Exactamente. Entendemos que en definitiva esas discusiones que son políticas se tienen que llevar en el marco de estos ámbitos y ese cometido se cumplió. Fue gente, digamos, a chusmear, a pasear, a informarse, que entre comillas no es del palo. Sí, de hecho en la charla de pesca estaba la gente. Nosotros queríamos que en realidad la gente de Capip y la gente de Capech se subieran arriba de la mesa, sí. O sea que no logramos. También yo entiendo, digamos, a veces por ahí. Sí. Pensaron que era una charla tecnológica pura y exclusivamente, y entonces dijeron, ¿y qué hacemos nosotros ahí? No teníamos a ningún representante, pero vinieron a escuchar. Está bien. Y se armó un lindo debate en ese sentido. En salud también pasó algo parecido. Hablamos mucho del tema de lo que había pasado, de la aplicación Rastrear, que fue la que hicimos desde la universidad, y del gran déficit que hay y que, insisto en esto, empezamos a tener una brecha hacia abajo, la provincia de Chubut, grave, que es las políticas de automatización de la información. Cada área programática hace lo que puede. No hay una política... ¿Área programática estás hablando de salud? Sí, estoy hablando de salud. De las distintas áreas programáticas, cómo se divide el mapa de la provincia. Cómo se divide el mapa de la provincia. Cada uno hace lo suyo. Nosotros nos tocó trabajar con el área programática norte, porque es de cercanía, pero también trabajamos con la sur, porque como estábamos en Comodoro,
trabajamos con ellos también y discutimos, bueno, qué implicaba el tema de manejo de la información y la digitalización de la información hoy en día para la salud, pero para poder establecer políticas públicas. O sea, uno no puede tomar decisiones sin información y ahí es donde entran las TICs. En ningún área nadie puede tomar decisiones hoy mojándose el dedo, levantándolo al aire y diciendo vamos para allá o vamos para el otro lado, que es como se están tomando las decisiones políticas hoy en día. Bueno, y se deduce que en un momento mucho más apto para eso, ¿no? Bueno, cuanto más confusión hay, por ahí más apto de tomar las decisiones. Bueno, nosotros apostamos a que justamente los sistemas de información, cierto ordenamiento en ese sentido, la información abierta, la información pública abierta, la generación de información pública abierta, es el camino que tenemos que seguir para mejorar los sistemas de toma de decisiones a todo nivel, digamos, ¿no? Gracias por venir y preguntarte, por último, si esta actividad, hablando de información pública, de información abierta, se puede observar en algún canal de YouTube, en alguna red social, si hay alguna charla en particular que se haya grabado. Todo se grabó, todo salió, está en el canal de YouTube, expotic.com.ar, tienen ahí un botón que lo lleva al canal de YouTube de la Expo, y ahí pueden ver todo lo que pasó durante todas las jornadas. Gracias por venir. No, por favor, un placer. Demian Barry, y en honor a él y a El Mundo Vinilo, que ojalá vuelva Vengan de a Uno que ahora va los jueves de manera semanal, no va diariamente, como cuando teníamos los miércoles de vinilo con Demian. Nos vamos con Green Day. Son buenos estos, ¿no? Y a mí, yo ¿Qué son grunge? ¿Cómo es? No, estos son punk. ¿Estos son punk? Claro. Don't want a nation under the new media.